Y nos encontramos en la carta de Pablo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, una vez más, en este fundamental pasaje, los versículos 15 al 17, donde en una manera clara y contundente hemos estado estudiando, el apóstol nos habla de la inspiración de las Escrituras. Pablo escribe a Timoteo en su segunda epístola, comenzando con el versículo 15 del capítulo 3 de la siguiente manera: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como vimos la última vez, esta porción de la Escritura nos enseña que la palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo. Él es el autor de la Escritura y dijimos que cuando la Escritura habla, Dios habla. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Toda escritura, nos dice Pablo, es inspirada por Dios. Theophanustos es el verbo en griego que quiere decir exhalar. Lo que está diciendo Pablo es que toda Escritura es exhalada, viene del mismo aliento de Dios, proviene de Él. Por lo tanto, podemos confiar en todo lo que dice. Ya vimos con cierto detalle las últimas 2 semanas el significado de la inspiración bíblica y las implicaciones de esta realidad. Hoy, esta semana y la próxima, estudiaremos este pasaje desde el ángulo o la perspectiva de la obra de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué efectos causa la palabra de Dios? Notamos superficialmente que existen 5 elementos que acá se nos mencionan de la palabra de Dios, 5 efectos de la palabra de Dios. Salvación es la primera. Desde la niñez supiste o aprendiste las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación. Enseñanza, reprensión, corrección e instrucción en justicia. Vamos a estar hablando particularmente de cada uno de estos elementos. Y para algunos de ustedes, este estudio será algo elemental. Sin embargo, para algunas otras personas será algo nuevo. Pero lo que sí estoy seguro que es muy, muy importante, yo diría es de vital importancia para todo cristiano, pero particularmente para aquellos que enseñamos la Escritura, saber que cuando yo enseño la palabra de Dios, debo esperar ciertos resultados definitivos que acabamos de enumerar. Para empezar, quiero recalcar una vez más, lo hemos mencionado en el pasado, pero quisiera mencionarlo una vez más, que nuestra iglesia desde su inicio se ha caracterizado con un compromiso, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Nuestra meta fundamental es enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, implementar la palabra de Dios, obedecerla, proclamarla, exaltarla. La palabra de Dios es el punto de partida de todo lo que hacemos. Para algunas personas que nos visitan, tal vez se sorprenden que cada vez que nos reunimos el domingo, cada vez que nos reunimos un miércoles, o cada vez que vamos a un estudio en casa, entre semana, lo que hacemos es exponer la palabra de Dios, es explicar la palabra de Dios. Estamos interesados en saber lo que Dios nos dice a través de su palabra. No estamos aquí para implementar nuestros propios programas o estrategias que tienen su origen en alguna persona, no tienen ningún origen humano, sino conocer lo que Dios nos dice en su palabra y vivirlo a nivel personal y a nivel congregacional. Para nosotros, entonces, la Biblia es el fundamento de nuestra práctica. Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer,
Más, hay muchas iglesias que hacen muchas cosas en nombre del ministerio cristiano. Hay muchos temas interesantes en que la iglesia puede enfocarse, pero para nosotros lo que importa es la pregunta fundamental: ¿qué es lo que Dios dice? Y vamos a la palabra de Dios y estudiamos lo que Él dice y nos sometemos a lo que Él nos declara. Por eso es que con tanto afán estudiamos la palabra. Antes de entrar a la examinación del pasaje, quiero que ustedes, y no tienen que buscarlo, pero escuchen las palabras del profeta Isaías, en Isaías 55, versículos 10 y 11. Es un pasaje que muchos de ustedes conocen bien, una tremenda afirmación y promesa de Dios, cuando a través del profeta el Señor dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para la cual la envié. En otras palabras, nos dice acá el Señor que la palabra va a cumplir ciertos propósitos. Mi palabra, dice el Señor, siempre, siempre lleva a cabo la obra para la cual la envié. Nunca regresa vacía sin lograr los propósitos de Dios. De la misma manera que la lluvia y la nieve producen efectos sobre la tierra, germinando y haciendo crecer las plantas que dan alimento a los hombres, de la misma manera la palabra de Dios va a lograr los propósitos, los efectos para la cual el Señor la envió. En el Salmo 147 el salmista dice estas palabras en el versículo 15: envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Aquí el salmista está usando una analogía, ciertos elementos naturales que Dios envía sobre la tierra, los cuales producen efectos particulares, tal como la lluvia, otra vez la nieve, el hielo. Y de la misma manera, la palabra de Dios produce los fines que Él ha determinado que produzca. Yo les dije varias veces que Dios no envía su palabra para escucharse a sí mismo. Dios envía su palabra para producir efectos en aquellos que la escuchan. Esto debe darnos tremenda confianza. La palabra de Dios nunca va a ser enseñada y va a regresar a Él vacía, sino que va a producir. Nos debe dar confianza a aquellos de nosotros, particularmente que hemos dedicado nuestras vidas a proclamar la palabra de Dios. Saber que su palabra siempre cumple lo que Dios quiere que cumpla. Eso a mí me da tremenda confianza. La palabra de Dios siempre entonces es productiva y es eficaz. Bueno, la pregunta entonces cabe: ¿qué es lo que la palabra de Dios cumple? ¿Cuál es su obra? En este pasaje que leímos hace unos instantes en 2 de Timoteo, vemos esos 5 elementos o esos 5 efectos o productos, y el primero de ellos es salvación. Una vez más, le dice Pablo a este joven: desde la niñez, Timoteo, tú has sabido las Sagradas Escrituras. Obviamente está hablando en particular del Antiguo Testamento, y dice que las Sagradas Escrituras te dan sabiduría que lleva a la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Aquí la Escritura se refiere, como dije, primordialmente al Antiguo Testamento. No obstante, toda Escritura da sabiduría que lleva a la salvación en Jesucristo. El Señor Jesús
enseñando sobre este efecto particular, la obra salvífica de la palabra de Dios, dice en Juan, el Evangelio según San Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra, escuchen, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Este es un tremendo versículo, ¿no es cierto? Encierra la esencia del Evangelio. Oír la palabra y creer en que Dios envió a Cristo Jesús trae como resultado vida eterna. El que oye mi palabra, dice el Señor Jesús. Noten que la palabra de Cristo es el agente por el cual la vida eterna viene. El Señor Jesús en este mismo Evangelio, y estamos simplemente a vuelo de pájaro fijándonos en algunos pasajes en Juan 6 de este Evangelio, enseñando sobre el pan de vida, el Señor Jesús dice en el versículo 63, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Estamos conscientes de eso. El Espíritu nos renovó, nos dio vida, nos transformó. La carne para nada aprovecha. Escuche, las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras del Señor Jesús son el medio de vida y estas son las que sus oyentes debían creer, tenían que creer. Sin embargo, dice el versículo que sigue, algunos de ellos, la mayoría de ellos, no las escucharon ni las creyeron. Dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Muchos escuchan, pero no todos creen. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, acompañada con fe, es lo que produce vida. Otro pasaje enseñando sobre este tema, la obra de salvación de la Escritura, Jesús dice en 12:48 de este Evangelio, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor, sino que el Padre mismo me ha enviado, el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, dice el Señor Jesús. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Esas son las palabras del Señor Jesús. Las palabras de Jesús son el medio que produce vida eterna. La palabra de Dios trae vida. Noten que las palabras de Jesús y las palabras del Padre son idénticas, son las mismas. Es la palabra de Dios. No existe distinción en el Nuevo Testamento entre las palabras de Dios Padre y las palabras del Señor Jesús. Ambas son la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que el Señor una y otra vez dice, las palabras que tú me diste, yo les he dado. Lo que Él decía, el pasaje que acabamos de leer, es que Él no hablaba de su propia cuenta, sino que decía y hablaba exactamente lo que el Padre le guiaba a decir. En Juan, al final de este Evangelio, como resumen de todo lo que el evangelista Juan ha escrito, leemos en el capítulo 20, versículo 31, esta declaración. Y muchas otras señales hizo Jesús, estoy leyendo en el versículo 30, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Noten lo que Juan dice. Estas se han escrito, las palabras del Evangelio, se han escrito para que creáis, y el resultado sea que tengáis vida eterna. Una vez más, la vida eterna viene como resultado de creer la palabra escrita, la palabra revelada.
la palabra del Evangelio. Entonces, la Escritura es la fuente de verdad que trae salvación. Y este pasaje que vamos a ver ahora es de tremenda importancia, Romanos 10. Tremenda importancia en cuanto a las implicaciones de la predicación del Evangelio y el efecto salvador del Evangelio a través de la palabra en aquellos que escuchan. Romanos 10. Ustedes conocen este pasaje de memoria, sin duda. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Muchas traducciones o algunas traducciones dicen la palabra de Dios. Reina Valera dice la palabra de Dios. Bueno, como hemos visto, tanto la palabra de Cristo o la palabra de Dios es la misma, así que no vamos a debatir. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Por esta razón Dios utiliza a predicadores para proclamar su palabra. Es imprescindible. El único medio que Dios, escuche bien, el único medio que Dios utiliza para salvación es su palabra escrita. No alguna visión, no algún sueño. Es su palabra escrita. Estaba leyendo hace un tiempo un artículo escrito por un renombrado evangelista, que si yo diera su nombre inmediatamente lo reconocerían, que decía que en estos días Dios está salvando a muchos por medio de sueños y por medio de visiones de Jesucristo. Por supuesto, estaba hablando en lugares, dice él, donde el Evangelio no se ha predicado. Está hablando entre aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio predicado. Entonces viene Dios, Cristo, se manifiesta en alguna visión y los salva. Bueno, ¿qué afirmación tan fuera de lo que Dios dice específicamente en su palabra? Ustedes deben saber que existe en nuestro medio, en el ambiente evangélico, hoy en los Estados Unidos, en Europa y en los Estados Unidos, una nueva ola de aquellos que dicen que Dios es tan misericordioso que va a salvar aún aquellos que no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. De alguna manera, en su misericordia amplia y ancha, Dios va a cubrir con la sangre de Cristo a todos los que no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. Bueno, el Señor Jesús dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino ¿quién? Por mí. Más nos dice la Biblia que no hay otro medio por el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Uno es el camino. ¿Qué herejía? Yo diría decir que uno puede ser salvo fuera de lo que Dios ha designado es el medio de salvación, que es la palabra. Dice acá Pablo que viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay salvación sin proclamación del Evangelio. La Biblia dice en términos categóricos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imprescindible leer y escuchar la palabra de Dios para ser salvo. Pablo, en este mismo pasaje de Romanos 10, dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Saben quién va a ser salvo? El que invocare el nombre del Señor. Aquellos que no tienen oportunidad de escuchar, ¿a qué van a invocar? Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian que el Evangelio del bien. Ahí está, claro. Dios ha escogido el medio de proclamación del Evangelio a través de su palabra para que el ser humano escuche, responda en fe y sea salvo. No hay otro medio. Qué ridículo decir que Dios hoy en día está salvando por medio de sueños. ¿De dónde viene eso?
Bueno, les quiero decir que no viene de la palabra de Dios. Es un invento, es una noción incorrecta y es una herejía decir lo que Dios nos dice claramente es el medio de salvación. Es contradecir a lo que Dios nos enseña. Lo que el apóstol nos está diciendo es que la gente tiene que oír la palabra de Cristo para encontrar salvación. Y la Escritura es el medio que Dios utiliza para salvar. ¿Saben qué? Si eso fuera el caso, pónganse a pensar un instante. Si Dios decidiera entonces que va a salvar a todos sin que alguien les predique la palabra, entonces ¿por qué nos preocupamos en ir a todo el mundo y predicar el Evangelio o hacer discípulos de todas las naciones? Estamos socavando, destruyendo la gran comisión. ¿No es cierto? Si Dios va a salvar a través de sueños. No. Dios es un mandamiento del Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Proclamando su palabra escrita. El oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses, Pablo dice que la palabra de Dios es la que obra en aquellos que oyen. 1 Tesalonicenses 2:3, si ustedes recuerdan, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando oísteis de nosotros la palabra de Dios, la aceptasteis o la recibisteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Claro, es la palabra de Dios que hace su obra en los que creen, trayendo salvación. La salvación ocurre entonces cuando un individuo oye la palabra de Dios, el mensaje de salvación por medio de Cristo y cree lo que Dios dice. Ese es el medio de salvación, esa es la obra de la palabra, salvar. Santiago habla de este proceso cuando nos dice en Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad o por su voluntad, Él nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Así es como nacimos. Dios nos hizo nacer, nos salvó, nos redimió por medio de la palabra de verdad. En Lucas, el Señor Jesús nos ilustra la obra de salvación de la palabra en la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan. El Señor dice, el sembrador, Lucas 8, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció, y produjo una cosecha a 100 por 1, y al hablar de estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. El Señor les dice a sus discípulos, escuchen lo que les estoy diciendo. Y a partir del versículo 10, el Señor Jesús les explica la parábola. A vosotros, dice el Señor, se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta, y esta es la clave de entender la parábola del sembrador. La parábola es esta. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El punto es este. La semilla es la palabra de Dios. La semilla contiene la vida que produce una planta cuando cae en terreno propicio. ¿No es cierto? De igual manera, la palabra de Dios produce fruto para salvación cuando llega a un corazón listo para recibirla. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de salvar cuando cae en una mente, un corazón dispuesto. Y por supuesto, el corazón propicio, Dios es el que crea ese corazón que esté listo para recibir la palabra. Bueno, las implicaciones de esta parábola y de la enseñanza sobre la obra de la palabra de Dios son obvias.
el centro y enfoque del ministerio evangelístico de la iglesia es la proclamación de la palabra de Dios. No hay otro. No inventemos cosas. La Biblia nos enseña. Por eso siempre estudiamos la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice? No es lo que este individuo dice, o aquello se le ocurre, o esta metodología, o esta otra estrategia. No importa. Son nulos. ¿Qué es lo que Dios dice? Y Dios dice que la proclamación de la palabra es el medio de evangelismo. La Biblia es clave en cuanto al evangelismo. Y la herramienta más efectiva es la palabra de Dios. Ni más ni menos. En Lucas 10, 25 y 26 dice, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le respondió, ¿ustedes recuerdan la respuesta? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Pero el Señor Jesús no le responde en una forma, sino llevándolo a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Si quieres tener vida eterna, ve a las Escrituras. Las Escrituras son las únicas que te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación, que es por fe en Cristo Jesús. A los fariseos el Señor les dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El medio de salvación, el medio de nacer de nuevo, es la palabra de Dios. Otra vez. La simiente, la semilla es la palabra de Dios. Esta semilla colocada en el terreno propicio, entonces produce salvación. Si deseamos ser eficaces en nuestro evangelismo, tenemos que alcanzar a nuestros amigos o escuchas con la palabra de Dios. Ella es la que va a hacer la obra. Recuerdo que mi hermano Marcelo, que muchos de ustedes conocen, me contaba el relato de cómo un amigo que él llevó a los pies de Cristo, un discípulo de él, decía que una noche visitando a una pareja de joven, incrédulos, esta pareja le hicieron a él la pregunta, ¿qué crees tú en cuanto a la encarnación? Tratando de a ver si lo agarraban en alguna cosa, ¿no? Esta pareja era una pareja que creía en los principios de la nueva era. Ya era tarde, y como no quería meterse en una discusión profunda, eran como las 10:30, 11 de la noche, él dijo, miren, lo que yo creo no importa, pero la Biblia dice lo siguiente, Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después ¿qué? El juicio. Y se fue. Lo saludó, buenas noches, adiós, que Dios los bendiga. Me decía Marcelo que esta pareja se pasó toda la noche levantada, no pudieron dormir, pensando en las implicaciones de este pasaje de la Escritura. Para hacerles la historia corta, ambos jóvenes, después de un tiempo, hombre y mujer, se entregaron a Cristo y hoy les sirven fielmente. El poder de la palabra de Dios para salvar. Todo empezó con la semilla de la palabra de Dios plantada en su corazón. Es una historia real. No la leí en ningún lado, no la inventé. La palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado y salvar al pecador. Si conoces a alguien que no es salvo y deseas evangelizarlo, lo primero que puedes hacer es guiarlo a la Biblia. Biblia. Este libro. No tienes que ser un experto en el evangelismo. Si no conoces algún método particular, ¿sabes qué? Dile, ¿sabes? Lee Juan. Lee el Evangelio según San Juan y después podemos conversar al respecto, a ver qué opinas de lo que Jesús dice. Si es un corazón propicio, al leer la palabra de Dios, tengo la garantía de que esa persona va a ser impactada con su palabra. Ustedes recuerdan,
No tengo que ser un genio, ¿no es cierto? No tengo que inventar algo especial. Pero ustedes recuerdan una ilustración que yo les conté del hermano Spurgeon, el pastor bautista del siglo pasado. La palabra de Dios, decía él, es como un león enjaulado. No necesita ser defendido un león. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la portezuela de la jaula y el león hace el resto. La palabra de Dios es poderosa para salvar. En Hechos de los Apóstoles, ustedes recuerdan la historia de una mujer de negocios. Su nombre era Lidia, vendedora de púrpura, nos dice el narrador Lucas. En el versículo 14 de Hechos 16 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Escuche bien, esta mujer era una mujer religiosa, era temerosa de Dios. No era salva, lo cual me indica que uno puede ser muy religioso, ¿no es cierto? Ir a la iglesia y pasar por todos los ritos habidos y por haber de lo que significa ser religioso y no ser salvo. Y dice acá que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué era lo que Pablo decía? La palabra de Dios. El Señor abrió su corazón, dice ahí, y Lidia fue salva. El resto del pasaje nos relata que ella y su casa se convirtieron. Fue la predicación de la palabra de Dios que toca y llega a un corazón propicio y el Señor utiliza eso para salvación. ¿Cómo se convirtió? Escuchó el Evangelio predicado por Pablo y el Señor abrió su corazón para entender la verdad de Dios. Esta es la esencia del evangelismo. Hablamos, predicamos la palabra de Dios y por medio de ella el Señor entonces abre el entendimiento. Nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, es proclamar la palabra del Evangelio. En otras palabras, plantar la semilla. El Señor es el que prepara el corazón y convence por su Espíritu al pecador. Reitero una vez más, la palabra de Dios es fundamental en la obra de evangelismo. Nada la puede suplantar, no existe otro medio de salvación. Entonces, el primer efecto de la palabra de Dios es que trae vida eterna, produce salvación, da sabiduría para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Hay un segundo efecto en esta porción, un segundo efecto o resultado. Nos dice el apóstol en el versículo 16 que es útil para enseñar. Útil para enseñar. La palabra que se traduce enseñar es didascalía o didascalia, que quiere decir enseñanza o doctrina. No está hablando, no se refiere al proceso de enseñar, sino al contenido. ¿Qué es lo que se está enseñando? Está hablando de un cuerpo de verdad, todo lo que se está enseñando. El depósito de verdad del cual habla el apóstol más tarde a Timoteo. Entonces, comenzando con este elemento, enseñanza, doctrina, Pablo nos introduce a la obra santificadora de la palabra de Dios. La obra santificadora de la palabra de Dios. La primera obra de la palabra de Dios es la salvación. La segunda obra de la palabra de Dios es la santificación. Y estos 4 elementos que siguen nos hablan de la obra santificadora de la palabra de Dios. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Todo eso nos habla de santificación. ¿Recuerdan la oración intercesora del Señor Jesús en Juan 17? El versículo 17 dice, Señor Padre, está hablando al Padre, santifícalos en tu verdad. Y después agrega, tu palabra es verdad. La obra tiene el poder para santificar. La palabra tiene el poder para santificar. Esta función solamente puede ocurrir después de que la persona es salva. ¿Por qué? Porque antes de ser salva, una persona nos dice claramente, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen, se evalúan espiritualmente. Por eso,
hasta que Dios, por medio de su Espíritu, abra el corazón, como lo hizo en el caso de Lidia, las personas no pueden entender el Evangelio, porque para ellos es necedad. Por más religiosos que estos sean, no pueden entender la palabra, el Evangelio de verdad, a menos que Dios abra su corazón. Solamente un creyente entonces puede entender las cosas del Espíritu, puesto que nosotros, el versículo 16, hablando de los apóstoles y los creyentes también ahora, tenemos la mente de Cristo. Cuando un individuo se convierte, él recibe el ministerio del Espíritu Santo, que aquellos que estudian teología se llama el ministerio de iluminación del Espíritu. El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos a escribir la palabra de Dios. Y ahora el Espíritu Santo reside en cada creyente, cumpliendo varios ministerios, y uno de estos ministerios es iluminando el corazón, la mente del creyente, para que podamos entender la palabra de Dios y podamos vivir en obediencia a la misma. Ustedes recuerdan que desde el principio, sí, es tan importante estudiar la doctrina, la enseñanza. Desde el principio la iglesia, primera iglesia, se dedicó a conocer la doctrina. Ustedes recuerdan en Hechos 2:41 que y 42, después de que los primeros convertidos, 3,000, nos dice ahí, 3,000 almas se entregaron al Señor y fueron bautizadas. Nos dice Lucas en el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas o a la doctrina de los apóstoles. ¿Ven? Era vital para la iglesia conocer la doctrina de los apóstoles, la doctrina. La iglesia consideró que la doctrina entonces era de vital importancia, y es imposible vivir y obedecer lo que uno no conoce, ¿no es cierto? Si uno es ignorante de lo que Dios dice, ¿cómo va a obedecer a lo que Dios dice? La Escritura nos da un depósito de verdad, principios que nos ayudan a gobernar nuestra conducta. La doctrina entonces es imprescindible. Por esta razón Pablo les recuerda a los ancianos de Éfeso, ustedes recuerdan en el capítulo 20 de Hechos, cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Judas 3 nos dice que es importante no solamente conocer la doctrina, sino defenderla. Ese cuerpo de doctrina, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, la doctrina, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos, hablando de los creyentes. Algunos piensan que la doctrina no es importante. Especialmente en el ambiente en que vivimos hoy, en el ambiente evangélico, piensan que la doctrina es muy controversial, que no es importante realmente. Bueno, esa idea, esa noción, no viene de la palabra de Dios. No viene de aquí, es un invento. No es cuestión de pelear con aquellos que dicen esto, pero es cuestión de decirles qué dice Dios en su palabra. ¿Es importante la doctrina? Definitivamente lo es. Es esencial conocer la doctrina para vivir correctamente. Una iglesia sin doctrina bíblica clara es una iglesia infantil. Es una iglesia que es presa fácil de falsas doctrinas. Es justamente la razón por la cual en Efesios 4 Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y les dice que Cristo dio a la iglesia varios individuos, comenzando con apóstoles y profetas, que Efesios 2:20 nos dicen son el fundamento de doctrina. Pero también dio a la iglesia evangelistas y pastores maestros, para que sean preparados, equipados para toda buena obra. ¿Ustedes recuerdan? Porque si eso no ocurre, el resultado es lo que dice el versículo 14 de Efesios 4, para que no seamos niños, dice Pablo, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Ven lo que pasa cuando una iglesia no conoce la doctrina, no conoce la enseñanza? Es una iglesia infantil, hecha berrinches,
grita, se enoja, quién sabe qué. Todas las características de un niño. Lo que Dios dijo a través del profeta Oseas acerca de su pueblo Israel podría repetirse, aplicado a la iglesia hoy. Escuche, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esa es la declaración de Jehová. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Lo que está diciendo, son ignorantes de mi ley. Y están siendo destruidos por esa razón. Jeremías, en un tono similar, hablando a Judá, dice, entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante. Son necios, dice Jeremías. ¿Por qué? Porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Eran necios, ignorantes. No conocían a Dios ni conocían sus ordenanzas. Ser ignorante en la Escritura trae consecuencias funestas para el pueblo de Dios. Ser ignorante de la doctrina. No estoy hablando de ser ignorante porque uno no estudió 8 años de educación formal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser ignorante de las Escrituras. Por eso debes estar expuesto a la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Debes estar asistiendo a una congregación donde se enseñe la palabra de Dios. Debes conocer lo que la Biblia nos enseña para vivir en obediencia a ella. La palabra es útil para doctrina. Nos provee una guía de conducta. Es vital. Es vital. En Mateo 22, este es un comentario aún de los enemigos de Jesús en cuanto a su enseñanza. Y escuchen lo que dice. Mateo 22, 16. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Aún sus enemigos reconocían eso. Reconocían que Cristo estaba comprometido con la verdad y la enseñaba con imparcialidad. No siempre fue popular el Señor Jesús, particularmente al término de su ministerio. No fue popular. Lo seguían las multitudes mientras Él los curaba, los sanaba y les daba de comer. Pero cuando el Señor comenzó a indicarles qué significa ser un discípulo de Él, se fueron. Lo abandonaron. Y se quedó con un remanente pequeño, que fueron sus propios discípulos. Y a ellos les dice, quereos iros también vosotros. Y él les dice, Pedro, siempre el primero dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de ¿qué? De vida. No fue popular lo que el Señor enseñó. La verdad de Dios a veces ofende, ¿no es cierto? Y va a ofender, va a pisar callos, va a doler, pero tiene que ser enseñada. No puede ser comprometida. El punto no es caerle bien a la gente, no es ir a una reunión y predicar algo que a todas les gusta escuchar y salga uno de ahí, ¡oh, qué hermoso, hermano, qué precioso lo que usted dijo! Uno dice lo que Dios dice, y si le duele a uno o le ofende a otro, al fin y al cabo, es a Dios a quien tendremos que rendir cuentas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios que aprobado. ¿Cómo es eso? Como obrero que traza bien, que corta derecho, que usa bien, que la palabra de verdad. Esa es la forma de ser aprobado. Trazando bien la palabra de verdad, no cayéndole bien a la gente. Ahora, repito, no es cuestión de ser necio y ser grosero y causar un rechazo por parte de la gente. No estamos hablando de eso. Uno puede ser amoroso, pero puede ser verdadero. El Señor Jesús nunca habló con enojo, un enojo iracundo. Sí se enojó y tiró las bancas del templo y sí sacó un látigo, pero era porque su celo, dice, el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Pero el Señor era amoroso, es amoroso, pero verdadero. La razón que buscamos trazar con precisión la palabra de Dios es porque deseamos ser aprobados por Dios, no por ningún hombre. Tenemos que estar comprometidos con la Escritura porque es la única fuente de doctrina
es la fuente de enseñanza. No hay otra fuente. No existe otro lugar al cual podemos ir. Todo lo necesario para la madurez y el crecimiento y la protección de un creyente se encuentra en este libro. Efesios 6, hablando de la armadura del cristiano, ustedes recuerdan, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. Está hablando de Satanás y sus huestes demoníacas. Inmediatamente después de declarar eso, en el resto del pasaje, Pablo comienza a hablarnos de los componentes de la armadura del cristiano. Cada uno de ellos, de estos elementos, son, en esencia, son defensivos. Pero hay uno que es ofensivo, que Pablo le llama la espada del Espíritu. En el versículo 17, la espada. La palabra espada que el apóstol usa aquí es la palabra macaria, que era la espada corta que un soldado romano usaba. No está hablando de esa espada larga, tremenda, que era difícil de manejar, sino que está hablando de un arma precisa. Era un arma corta de unos 15 centímetros que un soldado romano usaba para combate cuerpo a cuerpo. Y era un arma que tenía que ser usada con precisión para dar una estocada clave mortal en algún órgano vital del enemigo, ¿no es cierto? Era una daga. Y Pablo dice que esta es la espada de la palabra de Dios. Le llama la espada del Espíritu y después agrega, es la palabra de Dios. Esa es la espada. La palabra que se traduce palabra no es logos, la palabra en griego que normalmente entendemos, sino que es la palabra rema, que se refiere a una afirmación de Dios, a un dicho de Dios. Algo específico que Dios declara. La palabra de Dios debe usarse como una daga, en primer lugar, para responder a puntos específicos de tentación o debilidad que uno enfrente. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y las palabras de Dios, los dichos de Dios. La espada del Espíritu es un arma de precisión y debe ser usada con precisión en situaciones específicas. Cuando eres tentado en alguna área particular, necesitas la espada, la palabra de Dios para responder y dar la estocada precisa al enemigo. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús en Mateo 4? Cada vez que el enemigo vino contra él, Satanás, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está. Qué interesante que el Señor Jesús usó la Escritura. ¿Por qué lo hizo? Él podría haber dicho cualquier cosa y eso se convertía en Escritura. Porque al fin y al cabo las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Sin embargo, Jesús utilizó o hizo uso de la palabra escrita, la Escritura, con el motivo de enseñarnos un modelo. Cómo usar esa espada en momentos de tentación, en momentos de debilidad. Entonces la Escritura es útil. La palabra de Dios lleva a cabo la obra para la cual Dios la envía. Hoy vimos que la palabra de Dios es útil para, en primer lugar, para salvación. Y en segundo lugar, para doctrina. Dios nos ha dejado esta palabra para que la conozcamos y la obedezcamos. Y ustedes recuerdan que Él exhorta a los colosenses que esta palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. ¿Cuál es la obra de la Escritura? Salvación, cuando va acompañada de fe, y una vez de que somos salvos, la Escritura provee enseñanza para nuestro crecimiento y madurez y desarrollo espiritual. Pero como sabemos, no siempre obedecemos a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso la palabra de Dios también nos enseña que debemos obedecerla a través de la reprensión y corrección y un ministerio de instrucción que incluye disciplina. Y de esos elementos, hablaremos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la instrucción de tu palabra. Señor,
nos sorprende y nos admira. ¿De qué manera, Señor, tú nos enseñas y nos instruyes? Y gracias te damos una vez más porque nos diste tu palabra. No estamos tanteando en la oscuridad para ver cómo deberíamos comportarnos, sino que tenemos en tu palabra la guía de doctrina necesaria para obedecerte. Gracias, Señor, porque en primer lugar, a través de la misma, llegamos al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por esto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.